Entre los temas, la comparecencia del canciller don Roberto Álvarez ante el Senado de la República. Este hecho se produjo hace varios días. No lo había comentado sencillamente porque solo había leído algunas reseñas. No había tenido oportunidad de ver de manera completa, integral, esta comparecencia. Lo hice anoche y me pareció sumamente interesante todo lo que ahí ocurrió. Interesante por el manejo del canciller, pero interesante por la tribuna que abrió el Senado, que tiene que hacerlo con mayor frecuencia para procurar explicaciones sobre una serie de temas que los dominicanos deberíamos tener más pendientes, que sin embargo son temas totalmente ignorados por una parte o por la mayoría de la población y hasta por los medios de comunicación. Entonces, realmente el desempeño del canciller creo que fue excelente, porque el canciller se ocupó de dar respuesta a todas las interrogantes, incluso interrogantes muy incómodas que se le plantearon. Y él lo hizo con mucha coherencia, realmente con documentación, y incluso recibió cuestionamiento de sus posiciones sobre el tema migratorio en el pasado, en ocasión de la ley 168-13. Entonces, los senadores creo que cumplieron con su rol, porque todo lo que se planteó allí son cosas que ameritaban de explicaciones, empezando por el turno de Iván Lorenzo, que fue uno de los motivadores de esa comparecencia, que versó sobre el tema de la coherencia del gobierno con relación al tema del canal, porque se entendía que estando el gobierno en conocimiento desde hace tiempo de que esa obra se llevaba a cabo, ¿por qué la reacción ha sido, si se quiere, tardía? Y en ese sentido intervinieron varios senadores, como el senador David Sosa. Entonces, el canciller explicó con detalles algunas cuestiones. Ciertamente se tenía conocimiento de que en Haití se hacían algunos trabajos, pero esos trabajos estaban sumamente alejados del litoral fronterizo, de los límites fronterizos. Es decir, el gobierno lo que empezó fue hacer reuniones con ellos para tratar de enterarse de lo que allí ocurría y tratar de que lo que se hiciera allí pudiera hacerse conforme a lo que establece el convenio de 1929. Sin embargo, el gobierno tenía una cosa clara: mientras haya una excavación en territorio de otro país que no esté tocando los límites fronterizos, ahí el límite de actuación es totalmente limitado, porque es sencillamente el tema de la conversación. Entonces, con relación al documento que hizo público Josette en relación con la reunión del 2021, en la que aparentemente la República Dominicana daba aquiescencia a la construcción del canal,
se planteaba en ese documento que no vulneraba la Convención Internacional. Bueno, él explicó que el documento no era vinculante y realmente no lo es, pero en eso, que no lo explicó él, sino es lo que intuyo, una mesa diplomática tiene dos partes, no solamente las dos partes que están discutiendo, sino que cuando dos países se sientan en una mesa, cuando me refiero a que hay dos partes, no es que hay un país y hay otro, eso es una cosa, pero hay dos aspectos que hay que equilibrarlo en esa discusión. Está el aspecto jurídico de lo que establecen las convenciones internacionales, pero también está la parte política. Está la parte política. Yo entiendo que eso se suscribió, no lo explicó el canciller allí, pero yo entiendo que eso se suscribió, aunque no tiene la firma del canciller, sí la del representante dominicano ante la Comisión Mixta Bilateral, que eso se suscribió por lo siguiente: si hay un compromiso, como lo hubo, del gobierno haitiano, de que va a paralizar esa obra hasta tanto se hagan todos los estudios de rigor, el gobierno haitiano no tiene por qué salir parado de esa mesa como si hubiese sido humillado, como si hubiese venido a reconocer que estaba incurriendo en una violación. Es decir, si yo me comprometo, mira, yo voy a paralizar eso, que es el objetivo que tú estás buscando en esta reunión. Pero en el documento, yo no puedo venir aquí y pararme y decirle a mi país que yo vine aquí, que estoy haciendo una excavación que mi país entiende que es legítima, a admitir que no es legítima. Entonces, probablemente hubo algún acuerdo de esa naturaleza. Ahora, por lo que explicó el canciller, el acuerdo no es vinculante y lo explicó muy bien basado en lo que establece la Constitución del 2010. ¿Qué tendría que ocurrir para que el acuerdo fuera realmente vinculante? Y los documentos posteriores de la Cancillería demuestran que la República Dominicana nunca estuvo realmente de acuerdo con esa obra. Nunca estuvo de acuerdo con esa obra. Pero bueno, las intervenciones de Iván Lorenzo, Valentín Medrano, Franklin Rodríguez, David Sosa, Santiago Zorrilla, Dionis Sánchez e Iván Silva, todas fueron importantes. Todas fueron importantes. Por ejemplo, en el caso de David Sosa, David Sosa presentó de manera gráfica, es el senador de Dajabón, Fuerza del Pueblo, de manera gráfica lo que está ocurriendo con la construcción del muro. Y presentó preguntas que yo creo que hay que responderlas. Y el propio canciller se mostró sorprendido y también entendió que el senador tiene razón en el sentido de que eso tiene que explicarse. Cuando el senador demostró con varias gráficas que estamos construyendo un muro desechando parte de terreno dominicano que quedaría, en la parte de Haití, y que en ese sentido hay humedales y hay una cantidad de terreno que él, en las gráficas que mostró ahí, entiende que la República Dominicana se está desentendiendo de esa parte. Interesante lo que explicó el senador Zorrilla con relación al tema, pero eso hay que explicárselo a este país,
por qué eso está ocurriendo. El senador Zorrilla explicó que muro no es la delimitación fronteriza, que la delimitación fronteriza seguirá siendo la que ha sido siempre, que el muro obedece a una realidad de ingeniería civil donde no se puede hacer muro a través de un pantano, por ejemplo. Entonces, esa es una realidad, es decir, que no se está redefiniendo la frontera con relación a eso, que los límites de la frontera seguirían siendo lo mismo, que fue lo que precisó el senador Zorrilla, que encabeza esta comisión en el Senado, pero eso es una cosa que no se ha explicado y el propio canciller reconoció que es algo sobre lo que hay total derecho a cuestionar y que debe ser realmente explicado, que debe ser explicado. Lo de Iván Silva, por ejemplo, lo de Iván Silva, sumamente interesante. Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él preguntó sobre otro tema fronterizo. Nosotros compartimos una frontera terrestre con Haití, pero no le damos importancia por desconocimiento al tema de nuestras fronteras marítimas. Entonces nosotros tenemos un acuerdo marítimo con los Países Bajos. Él reclamó explicación sobre eso. El canciller explicó muy bien ese tema, que ese convenio tiene el aval de todas las instituciones concernidas en ese tema. Es decir, es un convenio totalmente avalado que, sin embargo, está en conocimiento del Tribunal Constitucional. Y habló de la historia de estos convenios, que tenemos convenio con Venezuela y con Colombia del año 79, el 78, que teníamos pendiente convenios de la frontera marítima con otros países, concretamente con 4 países, que el presidente Danilo Medina dispuso una comisión especial para esas convenciones. Y esta es una de las convenciones que estaban pendientes. Pero ese es un tema que el canciller lo explicó porque allí se le cuestionó y se le emplazó a dar una explicación sobre eso. Y él la dio cuando se trata de un tema que debió estar mucho más explicado. Es decir, son de los temas que la gente está en la obligación y en la necesidad de conocer, porque son intereses de todos los dominicanos lo que tratan esas cosas. Y yo creo que la explicación del canciller en ese sentido fue precisa. Fue precisa. Otro tema, ese tema lo trató Dionis Sánchez, interesantísimo también. Él le trató, entre otras cosas, el tema, pero para mí lo más importante fue el tema de los desacatos constantes de Cancillería a decisiones con relación a personal diplomático que ha sido separado probablemente irregularmente de Cancillería. Entonces, la imagen que hay es que la Cancillería se ha mantenido en desacato de estas decisiones judiciales. La explicación que dio el canciller, también interesante con relación a ese tema. El canciller dijo, bueno, hay una ley de servicio diplomático, hay una ley que establece que después de 10 años la gente entraba en carrera, pero hubo leyes posteriores del servicio público. Esas leyes posteriores del servicio público, según la lectura que tiene la Cancillería, anulaban la ley anterior. Entonces, de lo que se trata es de una lectura jurídica que esos casos han ido al Tribunal Constitucional y están pendientes de decisiones en el Tribunal Constitucional, porque la mayoría son decisiones, por ejemplo, del Tribunal Superior Administrativo, etcétera. La Cancillería, entendiendo que en función de las otras leyes, esas decisiones
pues no son judicialmente correctas, ha apelado, las ha llevado al Tribunal Constitucional. Es decir, no se trata sencillamente de un desacato. Bueno, entonces se produjeron todas esas explicaciones en un debate que fue contradictorio, donde se expresaron todas las posiciones, pero en definitiva respetuoso. Entonces yo creo que ese tipo de cosas le hace bien realmente a la democracia. Bueno, para que no se me quede este tema,